Hoy vamos a hablar sobre la miología del miembro superior, pero segmento 1. Antes que nada hay que empezar que el miembro superior se divide en distintos grupos musculares, en los músculos del hombro, del brazo, del antebrazo y de la mano. Como es el segmento 1 abarcaremos el hombro y los músculos del brazo. Los músculos del hombro se dividen en un total de 4 grupos. El grupo medial, si hay un medial hay un lateral, grupo anterior, y lo contrario, si hay un anterior hay un posterior. Empecemos por el grupo anterior, el nombre técnico es PEPSUB, pectoral mayor, pectoral menor y subclavio. Primero empezamos con el músculo subclavio y pectoral menor, para explicarlo de forma más organizada. Primeramente, el músculo subclavio lo que hace es insertarse en la cara superior del primer cartílago costal y la parte ósea adyacente, y desde aquí asciende para insertarse en la cara inferior de la clavícula, en el surco del músculo subclavio. El pectoral menor se va a insertar en la tercera, cuarta y quinta costilla, la cara externa y borde superior. Desde aquí asciende con sus 3 fascículos para insertarse en la mitad anterior del borde interno de la apófisis coracoides. Ahora, la importancia es que podemos ver acá que se forma un espacio, y ese espacio es denominado el espacio clavipectoral. ¿Cuál es la importancia de ese espacio? Tiene que estar tapizado, ¿por qué? Por una fascia, la fascia clavipectoral, cuya primera estructura que se puede ver es la arteria toracoacromial, la vena cefálica del brazo, nodos linfáticos y el nervio pectoral lateral. Esas son todas las estructuras que atraviesan esa fascia. Algunas están entrando y otras están saliendo. Ahora, para tratar de resumir las acciones, lo que podemos ver es que cuando toman su punto fijo en su origen, lo que hacen es descender a las estructuras a las que han ido. En este caso, uno va a descender a la clavícula y el otro a la apófisis coracoides. ¿Y qué logra? Tras descender una, ya sea a la otra, lo que logran es descender todo el muñón del hombro. Pero por el contrario, si toman su punto fijo en su inserción distal, lo que hacen es elevar a las costillas, y entonces ambos músculos se vuelven músculos inspiradores. Seguimos. Ahora hablamos del músculo pectoral mayor. Este, ya por decir su nombre, pectoral mayor, tiene que cubrir el pectoral menor. Pero ¿cómo lo hace? Se inserta por 4 fascículos o porciones. La primera porción es la clavícula, que se inserta en los 2 tercios internos del borde anterior de la clavícula. El otro es la porción external, que se va a insertar en la mitad anterior correspondiente, es decir, ya sea al lado derecho o izquierdo del esternón. La porción costal, que nada más se inserta en los 6 primeros cartílagos costales, o inclusive 7, y la porción ósea correspondiente. Y por último, la porción abdominal, que llega a insertarse en la vaina del vector del abdomen. De todas estas inserciones, se dirige hacia dónde. Hay un mnemotécnico que se encuentra a nivel del surco bicipital. Lo que se inserta ahí es dorsal ancho, y a los lados son los mayores. Y el mnemotécnico entonces es un ancho entre 2 mayores, y este se va a insertar en el labio anterior o externo de la corredera bicipital. Ahora, su relación importante es que podemos ver que se relaciona con otro músculo, que es el deltoides, y entre ambos forman una región, denominado el surco deltopectoral, surco de Mouwenheim o triángulo deltopectoral, que tiene sus límites. Inferiormente sería el borde superior del pectoral mayor, superiormente el borde anterior del deltoides y por dentro el borde anterior de la clavícula, cuyo contenido primeramente podemos ver a la rama acromial de la arteria toracoacromial, la vena cefálica del brazo, ramas del nervio supraclavicular y de 1 a 2 nodos linfáticos deltopectorales. Ahora vamos con el grupo medial, que está formado simplemente por un músculo, que es el músculo serrato anterior o mayor o gran dentado, porque tiene forma como de los dientes de tiburón, o músculo de los boxeadores. Lo que hace este músculo, ya de por sí su nombre te dice las inserciones. Boxeadores es equivalente a 10 letras, y por ende vaya a cubrir las 10 primeras costillas o inclusive a veces 9. Pero ¿cómo lo hace? Lo hace por distintas porciones. La porción superior, que va a ir de las 2 primeras costillas, la segunda porción, que va de la segunda, tercera y cuarta costilla, y la última porción o porción inferior, que va de todo lo que te queda, ya sea de la quinta a la décima o en este caso de la quinta a la novena costilla. Y todas estas inserciones lo que hacen es dirigirse hacia el borde espinal o interno de la escápula. ¿Y qué hace con eso? Lo que logra es hacer que la escápula quede aplicada hacia el tórax, y en ese caso forma como un tipo de articulación, una cisarcosis. Vamos con el grupo posterior. El grupo posterior está formado por 6 músculos y tiene un mnemotécnico. Suban los redondos superiores e inferiores al dorso.
Entonces el primer músculo vamos a ver que es el músculo subescapular, que se inserta en las 2 o 3 crestas y en los canales que dividen las mismas, que estaban situadas en la fosa subescapular, en el pilar de la escápula y en el surco del borde lateral. De todas estas inserciones van a ir hacia el troquín, los músculos redondo mayor y menor. Aquí hay una regla de la anatomía no escrita. Los mayores siempre cargan a los menores. Y cada uno va a ir desde su correspondiente región, va a ir a terminar a donde va. Por ejemplo, el redondo menor va a ir a terminar en la cabilla inferior del troquíter y el redondo mayor va a ir a formar nuestro mnemotécnico que ya habíamos mencionado, un ancho entre dos mayores. Este se va a insertar en el labio posterior o interno de la corredera bicipital. Pero estos músculos tienen un espacio y este es el triángulo de los redondos o triángulo escápulo-humeral, que tiene sus límites: superiormente el borde inferior del redondo menor, inferiormente el borde superior del redondo mayor, hacia adentro el borde lateral de la escápula y hacia afuera el cuello quirúrgico del húmero. ¿Qué podemos ver? Que tiene un contenido, el cual es la arteria circunfleja de la escápula, los vasos circunflejos humerales posteriores y nervio circunflejo. Pero ¿qué es lo que pasa? Viene la cabeza larga del tríceps y te lo divide en nuevos segmentos: ángulo homotricipital o escápulo tricipital o espacio axilar medial, con sus siguientes límites. Contenido de la arteria circunfleja de la escápula. Como vieron, simplemente lo posiciono en nuevos espacios, los contenidos. El cuadrilátero de Velpo o espacio axilar lateral, lo propio. Los vasos circunflejos humerales posteriores y el nervio circunflejo, y actualmente conocido como nervio axilar. Tenemos el triángulo húmero tricipital de Avelino Gutiérrez o espacio axilar inferior, y este tiene sus distintos límites y también tiene su contenido. Lo que nos importa de este es que este espacio, el espacio axilar inferior, es la entrada a algo. Nervio radial y vasos braquiales profundos. Este contenido lo vamos a volver a ver mucho más adelante. Vamos con los otros músculos. El supraespinoso, que se inserta en la fosa supraespinosa y en la cava profunda de la fascia que lo cubre, y va a irse a la cabilla superior del troquíter. El infraespinoso, que hace lo propio, se inserta en la fosa infraespinosa, también en la cava profunda de la fascia que lo cubre, solamente el tercio interno, en los tabiques que los separan de los redondos, y de aquí va a insertarse en la cabilla media del troquíter. Y tenemos el músculo dorsal ancho, o el músculo de los remeros, o el músculo latísimo del dorso, que se inserta en la apófisis espinosa y los ligamentos supraespinosos de las 6 últimas vértebras torácicas, de las 5 lumbares. También se inserta en la cresta sacra media, en el tercio posterior del labio externo de la cresta ilíaca. Todas estas inserciones gracias a la fascia toracolumbar. También se va a insertar en la cara externa de las 4 últimas costillas y en el ángulo inferior de la escápula. Desde aquí va a ir ascendiendo para ir a formar nuestro mnemotécnico. Este se inserta en el fondo de la corredera bicipital y ahí forma nuestro famoso un ancho entre dos mayores. Tenemos el grupo lateral, en el cual encontramos simplemente el músculo deltoides o músculo charretera. Charretera hace una vasta insignia militar que lo podemos ver en los desfiles, a la altura del hombro. El músculo deltoides se compone por 3 fascículos: un fascículo anterior o clavicular que va del tercio externo tanto de la cara superior como del borde anterior de la clavícula, el fascículo medio que va o acromial, que va del borde externo del acromion, y el fascículo posterior o espinal, que va del labio inferior del borde posterior de la espina de la escápula. Y estos 3 fascículos se juntan para ir hacia ¿dónde? Al labio superior de la B deltoidea o tuberosidad deltoidea, y su acción es ser un músculo abductor o elevador del brazo. Para resumir algunas acciones, lo que vamos a hacer es este siguiente esquema. Podemos ver al húmero trazando una línea a nivel del cuello quirúrgico y luego una línea perpendicular, en donde la parte interna está situada a la altura del troquín, y como está mirando hacia internamente, lo que hace son aductores, y si es aductor es rotador medial. Por el contrario, lo que está mirando hacia afuera sería el troquíter, y todos los que se insertan en el troquíter son abductores y rotadores laterales, es decir, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, los 3 en uno. Luego, si eso no bastaría, vemos que por debajo del cuello quirúrgico ya se encontraba la corredera bicipital y sus 2 labios, anterior o externo y el posterior o interno. Y ahora lleva el mnemotécnico, un ancho entre 2 mayores. El dorsal ancho en el fondo, en el labio externo el pectoral mayor y en el labio interno el redondo mayor. Lo que hacemos es lo siguiente: ese triplete
va a tener la función de ser músculos aductores, y si es aductor es rotador medial. Esto debido a que recordemos que el húmero es un hueso que está en sentido de torsión, pero esta torsión mira hacia adentro. Es por eso la función de estos tres. Ahora sigamos con lo que vienen siendo los músculos del brazo. Los músculos del brazo se dividen en dos regiones, anterior y posterior. ¿Y esto cómo se localiza? Tras hacer un corte a la altura del brazo en la línea media, observamos lo siguiente. Vemos la vista inferior de la mitad superior, cuya parte central es el húmero. Y en sus bordes laterales recordemos que se inserta el tabique intermuscular, tanto medial como lateral. Y esto te lo divide en dos compartimientos, en un compartimiento anterior y en un compartimiento posterior. El compartimiento anterior son para los músculos flexores y el posterior para los músculos extensores. Primero vamos con la región anterior. La región anterior se divide en dos planos, un plano superficial y un plano profundo. En el plano superficial se ve este músculo voluminoso denominado músculo bíceps braquial o músculo de los destornilladores. Bi porque quiere decir dos. Entonces, ¿qué tiene? Dos cabezas, una cabeza corta y una cabeza larga. La cabeza corta es la que se inserta gracias a un tendón común con el coraco braquial en el vértice de la apófisis coracoides, y la cabeza larga se inserta en el tubérculo supraglenoideo y en el borde glenoideo. Esta cabeza, después de insertarse en su origen, atraviesa la cápsula articular del hombro para situarse en la corredera bicipital y luego descender. Ambas cabezas van a ir hacia su unión a nivel del tercio inferior del húmero, donde se unen. Luego, antes de ir a dar su terminación, da una expansión aponeurótica, o la expansión bicipital, o el acertus fibrosus, o el tendón gracia de Dios. Este último ha dado nombre por la cátedra. Luego veremos para qué sirve. Al final cubre los músculos salpitroclaves. Después de eso, va a ir a terminar en la tuberosidad bicipital o en la tuberosidad del radio, cuya función es la flexión del antebrazo sobre el brazo. El plano profundo formado por dos músculos. El primero es el músculo coracobraquial o el perforador casearius. ¿Dónde se inserta? Se inserta también en el tendón común, que es tanto para el coracobraquial y la cabeza corta del bíceps braquial, situado en el vértice de la apófisis coracoides. Perforador. ¿Quién lo perfora? Nervio músculo cutáneo o perforante de casearius. Después de ello, va a insertarse en su posición terminal, que está situado en la parte superior de la cara anteromedial del húmero. Después de esto, da su función, que es elevar el brazo y es aductor. Eso cuando toma el punto fijo en su origen, y cuando es distal, lo que hace es descender el hombro. Luego tenemos el músculo braquial. El músculo braquial se inserta en la mitad inferior de toda la mitad del húmero, es decir, tanto en la mitad inferior de la cara anteromedial, anterolateral, el borde anterior y cara anterior de los tabiques intermusculares tanto medial como lateral. Después de esto desciende para ir a insertarse en la tuberosidad del cúbito. Este también suele dar una expansión hacia los músculos epicondilios, pero no es tan notoria, cuya función es flexionar el antebrazo sobre el brazo. Ya lo ponemos en su posición. El braquial está debajo del bíceps braquial. Ahora aquí vemos una importante región denominada el conducto braquial. Este conducto suele ser muy preguntado y tiene sus siguientes límites. Como límite posterior tiene el músculo braquial, que está por debajo, y el tabique intermuscular medial. Luego tiene como límites anterior la fascia profunda de ¿quién? Tanto del coraco braquial como del bíceps braquial. Hacia el lateral, superiormente tiene el coraco braquial y por debajo el intersticio celular que está entre el bíceps braquial y el braquial. Y hacia adentro simplemente estaría la fascia del brazo. Eso es algo muy importante porque eso suele ser método de pregunta, cuyo contenido son: primeramente tenemos a los vasos braquiales, al nervio mediano, nervio cubital y nervio cutáneo medial del antebrazo o braquial cutáneo interno. Ahora vamos con el grupo posterior. Simplemente lo forma un músculo que es el tríceps braquial. Tri quiere decir de tres cabezas. Entonces lo que formamos son primeramente la cabeza larga, que se inserta en el tubérculo infraglenoideo, extremo superior del borde lateral, borde glenoideo y fascia del músculo dorsal ancho. La cabeza lateral y la medial es gracias a esta estructura, que es el canal de torsión o surco del nervio radial, que en ahí pasaba el nervio radial, los vasos braquiales profundos. Superior y lateral a esta región se inserta el vasto lateral, e inferior y medial a esto la cabeza medial o el vasto interno. Y ahí podemos ver un poco más de cómo desciende cada uno. Al final, la cabeza larga se inserta en el vértice del olecranon y la cabeza lateral y medial en los bordes correspondientes al olecranon, es decir, borde lateral y borde medial. Luego algo que notamos es que la cabeza lateral al descender está cubriendo, al igual que la cabeza larga, a la cabeza medial. Esa es una forma de reconocerla.
La cabeza media está por debajo de estos dos músculos. Y algo importante de aquí, que vemos la estructura nacer, esta que se encuentra, que va contenido del triángulo de Avelino Gutiérrez. Habíamos dicho que esa es la entrada. Entonces aquí se tiene que continuar. ¿Y en aquí cómo se continúa? Esas estructuras no pueden estar simplemente entre dos músculos, como alguien pensaría ahí. Por ende, la cabeza lateral, al descender y cubrir a la cabeza medial, forma un conducto. Y ese conducto tiene un nombre. Es el conducto osteomuscular húmero tricipital, cuyo contenido primero es el nervio radial y los brazos braquiales profundos. Técnicamente, ese contenido es tanto del espacio axilar inferior o de Avelino Gutiérrez, de este conducto, y también del surco del nervio radial. Gracias.